Era una época en la que los aviones eran de madera, las personas de acero y cada joven soñaba con ser piloto. La Primera Guerra Mundial llevó a una verdadera revolución en el arte militar: tanques, armas automáticas, submarinos y gases de combate. Todo esto apareció y comenzó a usarse de manera masiva precisamente durante este gran conflicto. Y además, los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial se convirtieron en el lugar de nacimiento de la aviación de combate. Incluso antes de eso, la gente ya intentaba usar aeroplanos para matar a sus semejantes, pero fue precisamente durante la Primera Guerra Mundial cuando la aviación surgió como una rama militar independiente, adquirió armas efectivas y se entrenó en tácticas mortales, muchas de las cuales todavía se utilizan hoy en día. Sobre las batallas aéreas de la Primera Guerra Mundial se han escrito cientos de libros y trabajos científicos, pero a los propios pilotos se les ha prestado mucha menos atención, lo cual, en mi opinión, es fundamentalmente incorrecto. Estas personas definitivamente merecen honor y respeto, ya que amaban el cielo mucho más que sus propias vidas. En este episodio intentaré corregir esta injusticia y conocerán cómo vivían y luchaban los pilotos de la Primera Guerra Mundial, cómo pasaban su tiempo libre y qué reglas seguían en combate. Además, les hablaré sobre los haces más exitosos de la Gran Guerra, sus victorias y fracasos. Me llamo Semyon y declaro inaugurada la sección Cómo vivían. Comenzamos. La primera embestida aérea y la plaga Fokker. Para el inicio de la Primera Guerra Mundial, la aviación ya había salido de su infancia. Los aeroplanos alcanzaron una velocidad de 200 km por hora y los pilotos dominaron muchas maniobras de acrobacia avanzada. Sin embargo, los generales seguían considerando los aviones como juguetes inútiles para ricos ociosos y no les daban un lugar especial en el campo de batalla. Los aeroplanos entraron en la guerra sin estar armados. Se pensaba que solo servían para el reconocimiento y para corregir el fuego de la artillería. Por eso, lo máximo que podían hacer los pilotos al encontrarse con un enemigo en el cielo era amenazarlo agitando el puño. Después empezaron a usar revólveres, rifles y escopetas de caza. Sin embargo, acertarle a otro avión desde un aeroplano tambaleante y frágil solo era posible por pura casualidad. De todo proponían para combatir los aeroplanos enemigos. Desde cuchillas para rasgar el fuselaje, hasta redes especiales para enredar la hélice y bombas con ganchos. Lanzaban los ganchos sobre el enemigo. Granadas potentes, flechas emplumadas. Está claro que toda esa excentricidad no funcionaba. Por eso, a veces los pilotos elegían la opción más extrema, la embestida aérea. El primero en realizarlo fue el piloto militar del Imperio Ruso, el capitán de Estado Mayor Piotr Nesterov. Sí, ese mismo Nesterov, un destacado piloto acrobático, que fue el primero en realizar el rizo de la muerte. El 8 de septiembre de 1914, él, en su Morán, embistió a un avión de reconocimiento austriaco. Como resultado de la colisión, ambos pilotos murieron. El aeroplano se convirtió en un verdadero caza solo cuando se le instaló una ametralladora, pero esto no fue nada sencillo. Al principio, las ametralladoras se colocaban en torretas giratorias instaladas arriba sobre el ala superior, pero nada de esto era muy efectivo. Se necesitaba una ametralladora fija, disparando hacia adelante en la dirección del vuelo del aeroplano. Sin embargo, la propia hélice lo impedía. El aviador francés Roland Garros ideó una manera sencilla de disparar a través de la hélice. Colocó placas de acero en las palas, de modo que las balas que las golpeaban rebotaban. La solución tenía muchos inconvenientes, pero funcionaba. Los alemanes tomaron otro camino. Instalaron en el avión un sincronizador que bloqueaba el cerrojo de la ametralladora en el momento en que la hélice pasaba frente al cañón. Fue inventado por Anton Fokker, un talentoso ingeniero y diseñador de aviones alemán. Y en 1915 comenzó la producción del aeroplano Fokker EI, cada uno de los cuales estaba equipado con un sincronizador. Este sencillo dispositivo casi provoca la derrota de las fuerzas de la Entente en el aire. Gracias a él, los alemanes obtuvieron durante varios meses la supremacía total en el cielo. El nuevo aeroplano alemán fue apodado el azote Fokker. Llegó al punto en que los pilotos, apenas lo veían en el horizonte, inmediatamente aterrizaban sus aviones o simplemente se negaban a despegar, sin querer ir a una muerte segura. Un golpe de suerte ayudó a los aliados a evitar una derrota total. A principios de 1916, uno de los pilotos alemanes por error aterrizó su aparato en un aeródromo francés.
Los ingenieros desmontaron y estudiaron el sincronizador y luego simplemente lo copiaron. Era la época de los haces. La aparición de una ametralladora fija de tiro frontal fue una revolución para la aviación militar. A partir de ese momento, sobre las trincheras de la Primera Guerra Mundial se desató una verdadera carnicería, como nunca antes se había visto en la historia. En ese tiempo apareció una nueva categoría de héroes, los pilotos haces, que tenían decenas de victorias aéreas en su haber. Curiosamente, al principio de la guerra se consideraba as a un piloto que había derribado 5 aviones enemigos. Luego, el umbral subió a 10 victorias, y después perdió completamente su significado cuantitativo. La palabra as se traduce del francés como as, la carta de la baraja. No se sabe quién fue el primero en trasladar este término de las cartas de juego a la aviación militar, pero el término no solo se adoptó, sino que rápidamente entró en la cultura popular. Después, se empezó a usar para referirse a los maestros en el manejo de cualquier tipo de maquinaria, automóviles, tanques y otros. Hoy en día, incluso suelen llamar as a un profesional destacado en cualquier campo. Ya aclaramos el origen del nombre, ahora hablemos directamente de los pilotos más famosos y exitosos de la Primera Guerra Mundial. Y empezaremos por supuesto con el Barón Rojo, Manfred von Richthofen. Manfred von Richthofen es considerado el mejor piloto de combate de la Primera Guerra Mundial. Tiene en su haber 80 victorias aéreas confirmadas. El futuro as llegó a la aviación desde la caballería y antes de la guerra no tenía ninguna relación con los aviones. Manfred von Richthofen es más conocido por el público en general como el Barón Rojo, apodo que recibió por su costumbre de pintar sus aviones de color rojo. Richthofen tenía la reputación de ser un luchador feroz y hábil, pero también era conocido por su espíritu deportivo y su actitud caballerosa hacia sus oponentes. A menudo, él permitía que los pilotos enemigos se salvaran cuando estaban en una posición vulnerable y nunca remataba aviones que ya estaban en llamas. Además, Richthofen resultó ser un buen comandante. El escuadrón bajo su mando, apodado el Circo Volador, infundía terror en sus enemigos. En 1918, Manfred von Richthofen fue derribado sobre la línea del frente. Las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo motivo de debate, pero lo más probable es que el legendario piloto fuera mortalmente herido por una bala perdida desde tierra. René Paul Fonck. René Fonck es el segundo piloto más exitoso de la Primera Guerra Mundial y el piloto de caza más exitoso de la Entente. En su haber tiene 75 aviones enemigos derribados. Fonck se hizo famoso por su valiente táctica en los combates aéreos. Varias veces fue acusado de imprudencia, por lo que ponía en riesgo a sus compañeros. Sin embargo, la efectividad del piloto era digna de todo elogio. Una vez, en un solo día, derribó 6 aviones enemigos. Fonck se convirtió en un héroe nacional de Francia, y su nombre se volvió sinónimo de valentía y destreza en el aire. René Fonck tuvo la fortuna de sobrevivir a la guerra y luego continuó su carrera como piloto. William Avery Bishop no se quedó muy atrás de René Fonck. Otro piloto aliado en formación, el canadiense William Bishop. En su haber tiene 72 victorias confirmadas. Al igual que los 2 participantes anteriores de nuestra lista, antes de la guerra no tenía ninguna relación con los aviones. Ingresó a la aviación militar directamente desde la universidad. A pesar de la falta de experiencia, Bishop pronto se convirtió en uno de los haces más efectivos. El joven canadiense era conocido por su valentía y sangre fría ante el peligro. Una vez, él voló solo hacia el interior del territorio enemigo, derribando varios aviones enemigos en el camino. Por esta audaz incursión, recibió la Cruz Militar, una de las más altas condecoraciones por valentía en el ejército británico. William Bishop también sobrevivió a la guerra. Después de que terminó, continuó su carrera como aviador. Ernst Udet es el segundo as alemán más exitoso, con 62 victorias en su haber. Era conocido por sus métodos agresivos de combate y su capacidad para derribar varios aviones enemigos en una sola misión. Además, Udet se distinguía por su gran sentido del humor, por lo que era muy querido por sus compañeros. Después de la guerra, continuó su carrera en la aviación. En los años 30 colaboró con el régimen de Hitler. Alexander Kazakov fue el piloto de caza más exitoso del ejército del Imperio Ruso. En total, derribó a 17 enemigos. Esa diferencia en las victorias en comparación con los pilotos occidentales muestra claramente el nivel de los pilotos del ejército ruso y la intensidad general de los combates en el frente oriental. Aunque Alexander Kazakov, sin duda, era una persona valiente y un piloto hábil,
Su primera victoria la consiguió con una embestida aérea, convirtiéndose en la segunda persona en el mundo que se atrevió a realizar una maniobra tan arriesgada. Alexander Kazakov logró sobrevivir a la Primera Guerra Mundial y murió trágicamente en un accidente aéreo en 1919. La Primera Guerra Mundial atrajo a la aviación de combate a una gran cantidad de personas nuevas, que antes no tenían relación con la aeronáutica. Algunos de ellos murieron rápidamente, sin alcanzar la fama, mientras que otros lograron resultados sobresalientes. Durante los años de la guerra, más de 1.800 pilotos tuvieron en su haber 5 o más aviones enemigos derribados, es decir, con todo derecho podían llamarse ases. Eran personas muy diferentes, pero los unían el valor, el espíritu combativo, el carácter deportivo, una gran destreza en el pilotaje y la habilidad para disparar con precisión de francotirador. Caballeros del cielo. Los pilotos de la Primera Guerra Mundial estaban rodeados de un aura romántica. Se les llamaba caballeros del cielo, y hay que admitir que había buenas razones para ello. Aquí hay que entender que antes de la guerra, la aviación era un mundo pequeño y limitado, donde todos se conocían entre sí. Si no se conocían en persona, al menos se conocían por correspondencia. Estarán de acuerdo en que es difícil dispararle a una persona con la que participaste en alguna competencia o con la que discutiste por cartas las ventajas de un nuevo avión. Al principio de la guerra, muchos pilotos consideraban a los pilotos enemigos como sus hermanos aeronautas, y al encontrarse en el cielo, los saludaban con alegría. Pero esa idílica situación en la aviación no duró mucho. A medida que la guerra se prolongaba y se volvía más feroz, los pilotos empezaron a recibirse cada vez con más frecuencia a tiros con armas de mano y luego con ráfagas de ametralladora. Sin embargo, incluso después del inicio de los combates a gran escala en el aire, los pilotos mantuvieron cierto código de conducta. Por ejemplo, se consideraba vergonzoso rematar aviones que ya estaban en llamas o disparar contra un enemigo que saltaba en paracaídas. En general, los pilotos de la Primera Guerra Mundial rara vez tenían la intención de matar a su oponente. Además, si existía la posibilidad de salvarle la vida al piloto enemigo, la mayoría de las veces se hacía, ya que el objetivo principal del piloto era destruir el avión. A menudo, el piloto que derribaba el avión enemigo intentaba capturarlo él mismo antes que la infantería para que le permitieran organizarle algo parecido, recibirlo, discutir con él los últimos acontecimientos y simplemente intercambiar opiniones generales, después de lo cual, por supuesto, enviarlo oficialmente como prisionero. Asimismo, los pilotos siempre intentaban enviar un mensaje al otro bando sobre la captura o la muerte de tal o cual piloto. Una vez, el famoso piloto ruso Krutin aterrizó cerca del Fokker que había derribado, con la intención de ayudar al piloto enemigo, pero este ya estaba muerto. En los documentos de ese piloto, Krutin encontró una fotografía del fallecido con su esposa y su hijo. Esto conmovió al piloto. Al sobrevolar el aeródromo enemigo, Krutin lanzó un paquete que contenía la foto y una nota. Lamento la muerte del esposo y padre, pero la guerra es la guerra. Si no acababa yo con él, él acabaría conmigo. Aquí tienes otro ejemplo de comportamiento caballeresco. En el otoño de 1917, en el cielo del este de Francia, se encontraron dos ases, el alemán Ernst Udet y el francés Guynemer. Durante el combate aéreo, la ametralladora de Udet se atascó, lo que lo convertía en una presa fácil para su oponente. Sin embargo, Guynemer no disparó. Voló junto al avión del alemán, sonrió y le saludó con la mano. Udet regresó sano y salvo a su aeródromo. Posteriormente, al aumentar su cuenta oficial, Dasha obtuvo victorias. Este tipo de juegos de nobleza se pueden explicar fácilmente. Sí, los pilotos de la Primera Guerra Mundial luchaban valientemente y podían morir cualquier día, pero su vida no se comparaba en nada con la de un infante de cualquier ejército combatiente. Los pilotos no tenían que aguantar piojos en las trincheras, estando en constante espera de un ataque con gas o un bombardeo de artillería. Después de una misión, les esperaba una cama normal en la retaguardia segura, una copa de vino y compañía amistosa. En esas condiciones, uno podía jugar a ser caballero. Cazas emblemáticos de la Primera Guerra Mundial. Si hablamos de los cazas emblemáticos de la Gran Guerra, probablemente uno de los lugares más honorables en esta lista lo ocupa el alemán Fokker E-1, el primer avión en el que se instaló una ametralladora con sincronizador. Para su época, se convirtió en un verdadero arma revolucionaria, cambiando radicalmente la situación en el frente occidental y casi dándole a Alemania la victoria en el aire. Entre los pilotos aliados, este aparato recibió el elocuente apodo de «el azote de Fokker». Sin embargo, el monopolio alemán no duró mucho. En la primavera de 1916, Fokker tuvo competidores dignos, el británico DH-2 y el francés Nieuport A-1.
Eran más rápidos y maniobrables que los cazas alemanes y tenían un armamento poderoso. La respuesta de los alemanes no se hizo esperar. Ya a finales de 1916 en el frente apareció primero el Albatros D1 y luego el Albatros D2 con un motor más potente y 2 ametralladoras frontales. En la primavera de 1917 estas máquinas hicieron verdaderos estragos entre los aliados en el cielo. Las fuentes francesas y británicas se refieren a abril de 1917 como el Abril Sangriento. La respuesta de los aliados a la aparición de los Albatros fue el legendario Sopwith Camel, un biplano con características sobresalientes para su época. Este avión tenía una excelente velocidad y una maniobrabilidad fenomenal, lo cual era extremadamente importante para los combates aéreos en el frente occidental. Causó un verdadero estrago entre las filas de los pilotos alemanes. Hasta el final de la guerra, los Camel derribaron 2.790 aviones enemigos. A principios de 1918, cuando ya era evidente para todos la derrota de Alemania, el sombrío genio teutón presentó al mundo otro magnífico avión, el Fokker D7. Era tan bueno que en el frente empezaron a hablar de un nuevo azote de Fokker. Y en el proyecto del Tratado de Paz, los aliados exigieron a Alemania destruir todos los Fokker D7 que tuvieran. Al final de la guerra, los alemanes lanzaron otro avión, el Fokker D8, que aunque no influyó en el resultado del conflicto, se ganó el honorable título de ser el caza más avanzado de la Primera Guerra Mundial. Los bombarderos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue la época en la que nació no solo la aviación de caza, sino también la aviación de bombardeo. De hecho, se puede decir que los bombarderos aparecieron en el frente incluso antes que los cazas. Al principio, esto fue pura improvisación. Los pilotos simplemente lanzaban granadas de mano y pequeñas bombas sobre los soldados enemigos. Luego, los alemanes empezaron a usar flechettes, dardos de acero emplumados, especialmente efectivos contra las tropas enemigas en marcha. El 30 de agosto de 1914, los aeroplanos alemanes bombardearon París por primera vez. Sobre la ciudad se lanzaron 4 granadas de mano, lo que resultó en la muerte de una mujer. Debe entenderse que al inicio de la Primera Guerra Mundial, la principal fuerza de bombardeo no eran los aviones, sino los dirigibles, que podían recorrer varios miles de kilómetros y lanzar toneladas de bombas sobre el enemigo. Sin embargo, estos aparatos eran demasiado torpes, vulnerables y explosivos, así que dejar de usarlos era solo cuestión de tiempo. Al comienzo de la guerra, solo el Imperio ruso tenía en servicio un avión pesado multimotor capaz de transportar una carga de bombas considerable. Este aparato se llamaba Ilya Muromets y fue creado por el talentoso originario de Kiev, Igor Sikorsky. Durante los años de la guerra se fabricaron 76 aviones de este tipo. El Ilya Muromets podía llevar hasta 500 kilogramos de bombas a bordo. Tenía 8 ametralladoras y podía defenderse perfectamente. Ninguno de los otros participantes del conflicto tenía algo parecido, pero empezaron rápidamente a ponerse al día. La creación de bombarderos estaba a cargo de la compañía de Ferdinand Zeppelin. En 1916 lanzó el VGO-3, una máquina pesada con una carga de bombas de 2.000 kilogramos y un alcance de vuelo de 600 kilómetros. Estos aviones bombardeaban regularmente Londres y otras ciudades inglesas. En 1917 los alemanes crearon el bombardero más pesado de la Primera Guerra Mundial, el R-14. Podía llevar hasta 4 toneladas de bombas a bordo. Francia y Gran Bretaña se centraron principalmente en la creación de bombarderos ligeros y medianos, destinados a atacar a las tropas enemigas y la retaguardia inmediata del enemigo. No bombardearon ciudades alemanas. Las acciones de combate contribuyeron al progreso de la aviación de bombardeo. Si en 1914 los aviadores lanzaban bombas y granadas manualmente desde sus aviones, para el final de la guerra, las máquinas de combate ya contaban con miras telescópicas para bombardear y soportes eléctricos para bombas. Se iniciaron trabajos para crear bombas aéreas guiadas y planeadoras. La Primera Guerra Mundial es, sin duda, un acontecimiento sin precedentes por su nivel de tragedia. Sin embargo, al mismo tiempo, dio un gran impulso al progreso científico y técnico. También en el campo de la aeronáutica, la gente entendió que los aviones no solo podían ser un costoso juguete para unos pocos, sino también beneficiar a la sociedad en general. No en vano, las siguientes 2 décadas se llaman la época dorada de la aviación. Si hablamos de los pilotos de la Primera Guerra Mundial, realmente eran verdaderos caballeros del cielo, valientes y temerarios. Pero lo principal es que, a pesar de todos los horrores de la sangrienta masacre, lograron conservar sus cualidades humanas, lo cual merece un enorme respeto.
Suscríbanse al canal y nos vemos en el próximo episodio.